Estamos en un nuevo episodio de Sin Filtros. Soy Jorge. Silvia, con ustedes. No, bienvenidos a otro podcast. ¿Qué programa es? ¿Sexto? El sexto, sí. Y estamos mentira, octubre. Sí, en octubre o noviembre. Estamos ya. Por Dios, ya. Nos falta poco para terminar este primer ciclo. Va a tener 10 capítulos, 10 episodios o como los queramos llamar. Jorgito, ¿de qué religión sos? Yo, católico, digamos, por... ¿Católico, apostólico, romano? No tanto, pero... No, o sea, por claro. Formación, ¿no? Mis papás eran católicos. Igual he andado por... Cuando era chico, mis papás han sido gnósticos y también adventistas. Bueno, no eran adventistas bautizados, pero sí vamos a la iglesia. Entonces, creo en Dios a mi manera, lo diría. O sea, sí creo en Dios y creo en la Virgen. Esas dos cosas sí las tengo muy claras. Pero después no soy de los católicos que van todos los domingos a la misa, ¿no? Bueno, estamos al pelo entonces. Bueno, vamos a tratar algo interesante, cuestionado y también discutido, ¿no? Vamos a hablar sobre los fundamentos religiosos. ¿Vos de qué religión eres, Silvia? Me abstengo. Mira, ya sabía que ibas a preguntar. No, pero vos estás preguntando. Claro, es que esa es la idea. Mira, yo también creo en Dios, creo en un Dios. Agradezco mucho a Dios por los resultados que ha tenido en mi vida. Y tampoco creo que me determine en una religión exacta, ¿no? No creo que me ponga en esta, soy en esta. Pero sí creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Y ahí voy, por la vida, tratando de, ¿cómo se dice esto? Alinear mi conducta todos los días. O aproximarme a lo bueno que puede ser. A lo que Dios te dice que seas, en otras palabras. Para que me entiendas. En lo que crees, sí. Claro, sí. Pero no te podría decir exactamente soy católica, soy evangélica, soy mormona o soy testigo de Jehová. No te puedo decir, no. O por ahí eres musulmana o judía también. Tampoco. Que son otras religiones, o budista, ¿no? No te puedo decir exactamente, pero sí creo en un Dios. Amo a Dios para que lo tengan en cuenta. Y no digan y no estén hablando. No, sí, esa es mi postura. Pero a ver, ¿quieres que presentemos a la invitada? Sí, ¿o no? Sí, no, no el podcast no solo de los dos, ¿no? Así claro. Que siempre es charlar con una invitada. Tenemos una invitada de lujo, brillante. Ella es Carly Bustillo, porque así quiere que la llamemos. Carla, no. Carly. No, ella es egresada de la carrera de Comunicación Social. No vamos a decir de qué universidad, porque le vamos a hacer la publicidad, ¿no? Y no vale. Sí. Pero con ella vamos a tocar este tema importante que es fundamentalismo religioso. ¿Cómo creces? O sea, ¿qué ideas tienes, no? A partir de la religión que uno profesa también. Y en esta nueva generación también, ¿no? Claro, por supuesto. Y que nos cuente un poquitito qué aspectos denotan a ese tipo de religión. Bienvenida, Carly. Bienvenida qué a Sin lindo. Filtros. Sí, bienvenida a Sin Filtros, a este sexto programa. Bienvenida, espero que te sientas a gusto y charlemos. Quiero que ¿cómo se dice? Que nos quites las dudas. Sobre todo Jorge. Sí, yo soy el que tengo más dudas. Sí, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta, por pensar en mí. Y bueno, charlemos. Sí, pero para empezar, nosotros tenemos... Acá hay algo... No, pero yo explico vos ya. Tenemos un ritual especial que siempre es empezar con una pregunta para saber cómo estuvo tu día, gracias a Vinos Vilte que nos ha acompañado en estos programas. Y tenemos aquí una copa con las preguntas, pero Carly nos dijo que no tomaba vino. Entonces, no, y está bien, se respeta de esas cosas. Por eso ya nos va a acompañar con agua. Nos va a acompañar con agua, pero el ritual que hacemos nosotros siempre... Ritual. Oye, suena mal. Interesante igual lo de los rituales. Bueno, es 3 preguntas que Silvia ya se las conoce. ¿Cómo estuvo tu día, Silvia? Voy a decirte... ¿Fue un buen día? ¿Un día duro o ni preguntas? Buen día. Un buen día. Porque sabe que es la menor cantidad de vino, ¿verdad? Sí, creo que sí. No porque, sí, porque es buen día ya. No, sí. ¿Y cuál es su ritual? ¿Qué hacen? Este ritual. Tenemos una copa con 3 preguntas que determinan cómo ha sido tu día. Entonces, de acuerdo a eso, la cantidad de vino que te sirve. En mi caso es buen día, entonces es lo mínimo. Bueno. ¿Ya? Yo el de él, voy a ver. seguir. No, ha sido... no sé, Dilo. Días. No puedes decir que esté mal porque acabas de ser papá. No, o sea, sí. ha sido un día, ¿cómo te Felicidades. diría? Gracias. Sí, no, de verdad doblemente que es una gran bendición, estoy súper feliz, pero estos primeros días son difíciles porque hay que acostumbrarse a los sueños. Es otro tema que podemos tratar. Sí. No, ahora... pero ha sido un buen día, de verdad que ha sido un buen día. ¿Cómo estuvo, más allá de que no tengamos el vino para servirte, cómo estuvo tu día, Carly? Bien, lindo, de hecho, cada día es diferente totalmente y cada día me sorprendo más de lo que puede pasar, así que
un día estoy haciendo una cosa diferente, en un lugar diferente, y otro día estoy aquí con ustedes charlando. Que vengan las preguntas. Así que... No, bienvenida de nuevo. Y bueno, gracias. ¿Qué religión eres vos, ya que estamos acá? Hablando un poco, ¿no? O en qué crees también, ¿no? O sea, un poco también vamos por ahí, sí. Primero creo en Dios, ¿no? Y bueno, asisto a una iglesia cristiana evangélica. Ok. Entonces, ¿nos puedes contar un poquitito de cómo es crecer dentro de esta iglesia, de esta familia cristiana evangélica? ¿Cómo es? A ver, les cuento que yo no me formé en un seno cristiano. Okay. Yo vengo de una familia que es católica. Entonces hice en su debido momento la comunión, la confirmación, me he bautizado, he seguido todos los sacramentos, digamos. Todos los sacramentos. Eso cuando era más chica, pero por decisión propia, cuando ya tomé más conciencia, de hecho ya era adulta, encontré otro camino y bueno, ahora me congrego en una iglesia cristiana. Pero el tema de religiones, el decir esta religión es mejor, los católicos o los cristianos porque somos así, somos mejores, no apoyo mucho el tema de religiosidad, porque si entramos en el tema de religiosidad es como que tremendo. Así que yo más bien, yo sí creo en Dios y creo en Jesús también, pero tomo esto como un estilo de vida. El creer en Dios, creer en Jesús es más para mí un estilo de vida, como yo decido vivir cada día. Y yo decido creer en Dios, en Jesús, todos los días de mi vida. Y es como que me mantengo así. Y la meta que tenemos, por ejemplo, nosotros como cristianos es, o en general yo diría de una mayoría de los creyentes, es parecernos más a cómo era Jesús. Entonces, si vamos a su vida, ¿no? Jesús por ahí no mentía, no robaba, se juntaba con todo tipo de personas, predicaba la palabra y demás. Entonces, eso es nuestra meta, a lo que, o por lo menos, o personalmente es lo que yo aspiro, digamos, ¿no? Pero ahí está la lucha, digamos, porque tienes tantas pruebas que tienes que pasar y ahí ves cómo te vas. ¿Qué pruebas? ¿A qué pruebas te refieres? Por ejemplo, decimos, no mentir. Es inevitable no mentir, digamos, hasta de pensamiento, digamos, ¿no? Bueno, es muy difícil. Claro. Y para medir, digamos, no hay mentira más grande que la otra. Todos son mentiras. Sí, en realidad es así. No hay mentira blanca. Claro, pero uno está acostumbrado a decir, no, pero es una mentirita piadosa, digamos, que le he dicho a mi papi que iba a ir a tal lugar, pero no voy a ir. Pues para no hacerle daño a la otra persona también, porque a veces pasa, ¿no? Claro. ¿Ves? Pero en general todos son mentiras, digamos. Claro, no hay hombre perfecto. Y es tu reto, digamos, de tratar de no mentir, de tratar de tampoco hacerle el mal a tu prójimo, digamos, es hacerle el bien. ¿Y vos eres bautizada, pero en la iglesia evangélica cristiana? Sí, yo soy bautizada. También me bautizó, pero en la iglesia cristiana cuando era niña, cuando tenía, creo que ni un año, era bebé, que me bautizaron, me echan el agua bendita. Claro, que en la católica sí hacen eso a todos. Y ya de grande, yo a mis exactamente 21 años ya me bautizo en mi iglesia cristiana, pero nos bautizamos en el río Bermejo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si nos cuentas un poco. Claro, ha sido interesante el tema de mi bautizo porque detrás de mi bautizo hay una historia anterior. Yo entré a la iglesia cristiana el 2018, ya estamos en el 2023, entonces ya han transcurrido sus añitos. Pero recién me he podido bautizar el 2021. Y daban situaciones de la vida. ¿Pandemia? ¿En pandemia? No, pasando la pandemia. Sí, finales. Ya estamos. Finales de la pandemia. Sí, exactamente un 25 de diciembre me bautizé. Mire. Sí. Para Navidad. Y para Navidad. ¿Y qué celebramos en Navidad? Bueno, es el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Y ¿qué pasaba? Que siempre preguntaba yo cuándo habían los bautizos, porque tomamos clases donde ahí nos enseñan qué estás haciendo tú, qué vas a recibir, en qué te vas a convertir, digamos, ¿no? Cuando tú tomas el bautizo. Y por diferentes motivos yo nunca podía optar a esos bautizos cuando estaban programados, porque yo estaba en la universidad, tenía un viaje, etcétera, y nunca podía. Pero ahora sí se me dio. Y antes de que me avisen cuándo me iba a bautizar, porque literal me avisaron así, te bautizas tal día, yo tuve una situación bien complicada donde estaba como que expuesta a un accidente, casi me accidento, y estaba haciendo malas cosas indebidas. Justo eran los tiempos de los reencuentros de promos, entonces nos juntamos con nuestros compañeros ahí, entonces hubo un ambiente que no estaba bueno para mí. Y yo llego un 23 a la noche a mi casa y bueno, llego con un par de copas de más. Yo no soy de tomar, entonces un vasito yo ya quedé. Y
Al día siguiente de ese día veo mi celular, agarro y veo que una amiga mía fallece en un accidente. Se choca en auto y estaba en la misma situación que yo, tomando con sus amigos, pasándola bien y todo, pero ella fallece, ella perdió la vida. Eso pasa mi historia pasa en Bermejo y de ella pasa en el Beni. Y yo digo, pucha, cuando descubro el motivo de por qué ella había fallecido, yo digo, pucha, yo estaba en esa misma situación. ¿Qué ha sido lo que me ha salvado, digamos, ¿no? Yo creo que solo Jesús, solo Dios es el que me ha acompañado y me ha cuidado, digamos, desde que he salido de mi casa hasta que he llegado y me ha permitido llegar, porque mi amiga no pudo, digamos, ¿no? Y es algo que cada 23 celebramos recordamos el día del accidente de mi amiga y nada, ha sido bien triste, digamos, saber de que yo estaba en la misma situación que mi amiga y mi amiga, digamos, ha perdido la vida. ¿Esa fue la situación que te ha llevado a aceptar a Dios o entrar a la iglesia? Bautizarte, digamos. Ese fue un suceso que yo tuve. Mis papás estaban súper enojados conmigo, castigada, todo porque yo había llegado así, todo, ¿no? Y a los 23... Al día siguiente me habla mi líder de la iglesia y me dice, Carly, te conseguimos fecha para tu bautizo. Ella no sabía lo que había pasado. Me dice, te bautizas mañana. Entonces alista tu ropa, un shortcito blanco, una polerita, porque vamos a ir al río. Todo de blanco. Hoy quiero que vayas a la iglesia porque te van a dar como un curso. Te van a explicar lo que vas a hacer y todo te van a indicar. Y ella no sabía nada de lo que había pasado. Y yo charlo con mis papás y era como que, wow, o sea... hace días yo estaba en esa situación, digamos, y justo ahora decían que yo me iba a bautizar, que justo se da la fecha. Claro. Entonces, yo me preparo, voy a la iglesia. También estaba avergonzada por lo que yo había hecho, digamos, ¿no? Porque no va con el estilo de vida que yo llevo. Ahí pequé, digamos, ¿no? Entonces voy a la iglesia y me bautizo así. Y me bautizo, nos vamos al río, era justo un 25, y frente al río hay como que una piscina que es donde la gente va a bañarse, y ahí tenían la música fuerte, así reggaetón y todo, y mi mamá me decía, pucha, no se te quiere desprender eso, me decía, ¿no? Porque como yo les contaba, yo no soy... Te persigue. Claro, así, bien música, digamos, bien alegre y todo, así, claro. Entonces nosotros hacíamos el ritual, íbamos bajando hasta la arena, el río, así, y teníamos enfrente ahí, digamos, otros chicos conocidos míos y con la música full y todo, ¿no? Pero ahí era la decisión, digamos, dónde yo quería estar, digamos. Quería quedarme aquí con los de la iglesia, con lo que yo tenía que hacer en realidad, o iba a dejar, digamos, que me gane eso, el lado más carnal, eso, o me iba a dejar tentar, en otras palabras, digamos, ¿no? Entonces, como que no el yo... enemigo, una cosa exacto, así. que siempre está ahí, pues incluso el día de mi bautizo estaba ahí, digamos. Y yo los veía todos ahí en la piscina, con música, tomando, pasándola lindo, todo, y yo estaba aceptando a Jesús, a Dios en mi vida, digamos. Y eso me pasó, y me bautizaron, todo, y nos meten al agua. ¿Y cómo sabe el río? Perdón la curiosidad, porque el Bermejo crece mucho en época de lluvia, ¿no? Estaba más o menos, digamos. Creo que no había llovido esos últimos días, pero no, bajito, digamos, a la zona en la que entramos. Es muy lindo y ha sido increíble bautizarme en el río Bermejo, re grande. Y ahora que ya estás dentro de la iglesia, te has bautizado, sos parte de la iglesia, creo que también sos líder, lo mencionaste fuera de cámara. Sí, fuera de cámara. ¿Cuáles son esos valores que te inculcan dentro de la iglesia? Decías, por ejemplo, no mentir. ¿Qué otros valores aprendes y supongo que lo pones en práctica? Bueno, o hay que ponerlos en práctica. Sí. En realidad no es como que agarran una pizarra y te empiezan a escribir todos los valores y te hacen repasar así como en el colegio, ¿no? Sino que los vas adoptando según el comportamiento que uno tiene ahí, digamos. Por ejemplo, el ser solidario, el ser amorosos con el prójimo, todo siempre es con el prójimo. El ser servicial con tu prójimo, el ser bondadoso, como decíamos, el ser solidario, todos ese tipo de valores que los pones en práctica en tu día a día con la persona que esté a tu alrededor, digamos. No siempre tienes que aplicarlos con la persona que mejor te caiga, sino que por ahí tienes situaciones en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu propia casa, digamos, tienes que lidiar con diferentes tipos de personas, y ahí es como vos vas moldeando tu carácter y acoplándote o alineándote a eso de lo que hablamos en la iglesia. Nosotros vendríamos a ser inconversos según lo que aprendes en la iglesia.
inconversos, descarrilados, una cosa así, porque hay porque términos, vino nomás. hay términos que se manejan dentro de la iglesia y son parte. Sí, ¿no? pero no, yo no. O sea, no porque o queramos caernos bien. Ahí, de acuerdo digamos, a la iglesia. Ahí entramos a la religiosidad. Si Ah, entramos a la religiosidad, entonces puedo decir, no, ustedes pecadores, que esto, que el otro, no van a encontrar la salvación nunca, que la. Sí, ¿no? Pero ese vamos, el tema de los fundamentalismos, pensando en todos estos valores que te inculca la iglesia, cómo los trabajas o cómo los viven también para que la gente que no sabe cómo es dentro de la iglesia cristiana evangélica, cómo es esto. O sea, ¿ese es solamente el camino, digamos, para la salvación, o uno de afuera también puede tener otro camino? Porque es lo que habla un dicho popular, no tanto con la religión, que todos los caminos conducen a Roma, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves vos desde tu experiencia, lo que vives y desde tu fe también, no? No creo que, o sea, por eso es que no quiero entrar tanto en el tema de la religiosidad, porque creo que hay un Dios y, por ejemplo, la salvación es personal. Muchas veces dicen, ¿no? Oramos por ti, hermano, La decisión es personal, ¿no? Igual, la salvación igual, porque sálvese, digamos, cada uno, digamos, tiene que buscar esa salvación, tiene que buscar a su Dios o tiene que buscar en lo que cree, digamos. Tiene que buscar el estilo de vida que uno tiene que adoptar. ¿Y cuál sería el camino a salvación de acuerdo a tu iglesia, de acuerdo a los fundamentos de tu iglesia? Claro. ¿Qué tengo que hacer yo para poder salvarme? ¿O qué es salvación? Empecemos por ahí. Primero, reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. También pedir perdón o confesar los propios pecados que hayamos hecho. Reconocernos que somos pecadores. Ya. Incluso la gente que está dentro de la iglesia, todo peca, yo peco, todos pecamos, y reconocer eso, reconocernos como pecadores y reconocer a, digamos, Dios como nuestro Salvador, o ese ser, digamos, que nos va a dar su salvación. Y ese reconocimiento que yo hago frente a mis pecados, ¿delante de quién? ¿Delante de qué lo hago? O sea, simplemente voy, me arrepiento y ya soy parte de la iglesia. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me debo arrepentir para formar parte de tu iglesia? Toda la clase, sí. Toda la clase. A ver. Claro, lo que pasa es que tenemos diferentes puntos, bueno, pensamos de diferente manera, ¿no? Otra cosa, por eso te invitamos para saber cómo es esto, cómo funciona, ¿no? Porque hay gente que tiene una idea que puede ser la correcta o puede ser la errada. Claro, porque muchas veces de religiones también no se habla, ¿no? Las reuniones sociales que uno tiene, entonces también queremos que la gente conozca. Religión, deporte y política no se habla. Porque son temas polémicos, porque cada uno tiene su punto de vista o tiene su posición, entonces también eso cuesta un poco, ¿no? Entonces por eso también la existencia de Silvia. Claro, nos cuesta muchas veces buscar a Dios, pero tienen que saber que Dios está en todo. Dios está en todos los lugares, la presencia de Él nos acompaña, por eso nos ha dejado al Espíritu Santo, para que Él sea la compañía, el que nos va a guiar. Cuando uno dice, no, tengo un mal presentimiento de que algo me va a ir mal, de que ahí no es el Espíritu Santo que nos está hablando, que diciendo, no, ahí no es, digamos. O cuando dice que siento que me va a ir bien en el trabajo o en algún lado, es eso, digamos, es el Espíritu Santo manifestándose. Y volviendo a lo que hablábamos, ¿cómo pido, cómo cuento mis pecados, a quién le cuento? Es cuestión de encontrar y entrar en intimidad con Dios, porque Él nos escucha. Si uno se pone, digamos, a orar o empieza a buscarlo, empieza a contarle su día, cómo se siente, cómo está, Él escucha y Él está ahí, digamos. Y si uno le habla de nuestros pecados, Señor, hoy me ha ido mal, hoy he hecho esto, he hecho algo malo con mi familia o en mi trabajo, Él va a estar ahí escuchando y uno siente clarito un alivio, digamos. Es igual cuando nos pillan la mentira y uno termina contándole todo a los papás o a la persona que sea, uno siente ya un alivio, como que menos carga y siente o encuentra un poco de paz. Y eso lo haces frente al pastor, porque en tu iglesia debe haber un pastor, ¿no ves? Claro. Y seguramente hay líderes, así, una organización, una jerarquía. Ajá. ¿No? Pero como decía, esto es más personal. Si bien está la institución como tal, que es la iglesia, que viene el pastor, luego los líderes, la pastora, los discípulos y demás, pero esta relación que uno mantiene es netamente entre Él, entre ese ser supremo y tú, digamos. Tú puedes tranquilamente orar, pedir, confesar tus pecados en la intimidad de tu cuarto, en 4 paredes o en el lugar en el que uno se encuentre. No necesariamente tienes que ir y contarle al pastor, pero aunque también es bueno, ¿no? Porque Él nos puede ayudar, nos puede guiar o dar consejería. También en los matrimonios se da mucha consejería y demás. Y ahora, con respecto a algo más general, que seguramente algunos quieren saber,
el tema de la mujer, la función, el papel, el rol, ¿cómo es dentro de la iglesia? La mujer es muy importante dentro de la iglesia. ¿Qué papel cumple? Ocupa ese de ser como que el cable a tierra del hombre dentro de la iglesia. Aparte que es... ¿cómo lo puedo decir? Es ese... ¿complemento? Ese complemento que existe, como que cada pieza, cada persona, cada hombre y mujer vienen ya como que enteros, importantes, pero ambos hacen uno solo, digamos. Pero ¿no? la pregunta un poco va por el tema de cuál es, digamos, el protagonismo que tiene la mujer, porque uno ve de que en los últimos tiempos, digamos, se habla mucho de igualdad y de equidad, o sea, y las religiones en general, no solamente el evangélico, también la católica, hablan de que siempre, según la Biblia, la mujer está como detrás del hombre, como apoyo del hombre, digamos, como sostén del hombre. Entonces, la pregunta va por ese lado, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de la mujer? Si vos estás de acuerdo con que la mujer vaya por detrás del hombre, ¿y por qué? Si el hombre es la cabeza, ¿y por qué el hombre tiene que ser el protagonista? ¿Y por qué no la mujer somos, digamos, vaya al paralelo, no? Claro, somos iguales, digamos, en derechos y en oportunidades, pero físicamente hay diferencias que tenemos entre hombres y mujeres. Todo un poco la pregunta va para ese lado. Sí, en la Biblia nos habla de que el hombre es la cabeza de la familia. ¿Por qué diríamos los que no conocemos tanto la Biblia? Digamos? Porque así está escrito dentro de la Biblia, en algunos versículos, nos explica cuál es el rol del hombre y también cuál es el rol de la mujer. Y ahí en cuanto al rol del hombre, es el hombre la cabeza de la familia, el que tiene que proveer. La mujer, bueno, ella se queda en casa, acompaña también al hombre emocionalmente, le da su apoyo, es su cable a tierra, es su compañera. Y vemos, digamos, que el hombre como que se quiere ir muy, muy lejos, ¿no? Y la mujer va... No, tranquilo, mantente aquí. ¿Y por qué hay eso de que, por ejemplo, se admite el divorcio dentro de la iglesia evangélica? Dentro de la Biblia, en la Biblia no permite el divorcio. ¿Y salvo que pasa fuese con tantos salvo que fuese por, no me equivoco, creo que si no me equivoco es por infidelidad que se tiene que es aceptable el divorcio, digamos, o por la muerte. O otro motivo de separación de los dos es cuando uno fallece. Pero después... Y después la mujer se puede volver a casar, el hombre se puede volver a casar en caso de que se divorcien, digamos. ¿Qué es esa ¿Se puede? Todo se puede. No se puede y no se debe. Pero no es aceptable, digamos. O sea, la idea es que esto no La idea es de que tengamos una familia que se llegue a estructurar de la mejor manera posible, donde el hombre respete su rol como hombre, la mujer lo acompañe y respete su rol como mujer y los niños también. Pero ¿qué pasa? Vemos, ¿no?, que las mujeres luego empiezan a tomar los roles que ocupaban los hombres. Claro, a veces es necesario. Claro. Esa es la pregunta. O sea, ¿vos estás de acuerdo con que realmente esto de estar dividido en roles, que sea el hombre el que salga a trabajar o el que sea el sostén del hogar y la mujer se quede en casa y cuidar a los niños, tiene que seguir siendo así en los tiempos que corren? No. Y no te estoy interpelando de manera personal, pero es un poco lo que hablan, digamos, no vamos a decir fundamentalismos, pero sí muchas religiones, ¿no? Lo ponen como preceptos de lo que tiene que ser, como dices vos, los roles que tienen que tener, ¿no? Claro, no, actualmente todas las mujeres, muchas mujeres pueden o tienen la libertad o bueno, tienen la necesidad también de trabajar, así como el hombre, pero si uno conoce de Dios, va a saber cuál es el rol de cada uno o cuál es su pieza. Yo como mujer, digamos, voy a ir a trabajar normal, digamos, voy a ocuparme de la casa, voy a ocuparme de los niños, porque sé que mi esposo también va a cumplir con su rol de proveedor, de protector y demás, ¿no? Pero cuando hay un quiebre, cuando una pieza no está cumpliendo como tendría que ser, entonces ahí se empiezan a suplir, como que la mujer ocupa el rol del hombre, empieza a hacer eso, pero eso surge cuando existe una ruptura dentro de cómo sería la estructura familiar o cómo debería ser o cómo nos habla en la Biblia. Ya. Y ahí iría un poco la otra pregunta que teníamos un poco pensada, ¿no?, antes del podcast de hoy, es el tema de la sexualidad, ¿no? El tema de la sexualidad, cómo es el ejercicio de la sexualidad en las parejas en general, y también el tema de las diversidades sexuales. ¿Cómo lo ves dentro de la iglesia y qué opinas vos también, ¿no? Dentro de la iglesia, por ejemplo, bueno, igual
hablo mucho de la Biblia porque en la Biblia no encontramos noviazgo, es directo, son desconocidos y literal después se van a casar. No hay ese periodo de enamoramiento, de estar con una pareja, luego con otra y luego con otra hasta llegar al matrimonio. Es directamente conocer a una persona y bueno, saber o sentir que esa persona va a ser tu esposo o tu esposa y luego ya acuerdan un casamiento y ya luego viven otra etapa. En la iglesia igual hay novios, pero esos novios van con la visión de que en algún momento de su vida se van a concretar lo que ya tienen y va a terminar en matrimonio. Y luego del matrimonio viene ya la formación de una familia y demás. O sea, cuando hablamos de relaciones abiertas, por ejemplo, que está en la sociedad, eso no habría dentro de la iglesia, digamos. Claro. Directamente la formación de una pareja es pensando en el es matrimonio. Pensando en el matrimonio. Uh-huh. Wow. Y el tema de las diversidades, perdón, ¿cómo lo ven? O sea, ¿está mal el tema de las diversidades sexuales? ¿Es algo que va contra la Biblia, contra Dios? ¿Cuál es la posición que tienen? Desde la iglesia, no te digo tanto tu posición personal, por ahí. Uh-huh. Desde la iglesia es un poco complejo, digamos, pero lo que se trata siempre es de que cualquier persona puede entrar a la iglesia, cualquier persona pueda recibir esa salvación, no importa su diversidad, como así decíamos, pero se ve mucho de esa discriminación, ¿no? Que dejan de lado a cierto tipo de personas cuando no tiene que ser así, digamos, sino que tenemos que acogerlos a esas personas, darles más amor, brindarles un hogar donde ellos puedan sentirse acogidos, donde puedan aprender más de Dios. O sea que una persona homosexual puede ir a la iglesia, puede ser parte de ella. Puede. Bien. Puede. Y por ejemplo, esa persona homosexual se acerca a la iglesia, quiere ser parte de la iglesia, quiere formar parte, tiene que cambiar su orientación sexual o su forma de vida. Su forma de vida para poder no sé, adaptarse a los valores de la iglesia, o puede ser así homosexual y ser parte de la iglesia. Primero, ¿no? Debe reconocer, digamos, lo que haya fallado, sus pecados y aceptar a Dios, porque, o sea, la iglesia, yo o los demás miembros de la iglesia no vamos a hacer el cambio en esa persona, si es que hablamos de cambio, sino es cuando él realmente reciba el amor de Dios, él va a poder conocer o le van a abrir diferentes puertas donde él va a poder decidir qué quiere hacer o qué camino seguir en su vida. Nosotros tratamos de mostrarle lo que es Jesús o Dios y los cambios que hace en nuestra vida, pero después las decisiones las toma cada persona, ¿no? O sea que sí debe establecerse con los valores que la iglesia les da. Practicarlos, ponerlos en práctica. Sí debe cambiar su forma de vida, digamos, ¿no? Sí. Tal cual, o sea, como que cambiar forma de vida es muy rotundo, digamos, pero que él conozca y él solo, digamos, como que se va a dar cuenta o va a distinguir qué va a ser, digamos, lo correcto para él o qué es lo que no va a ser correcto. Y en el tema de la vestimenta, yo he visto que en algunas religiones se ponen faldas largas, ¿no? Se mira, tienes pantalón. Empecemos por ahí, no, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen falda larga. También he visto, no sé si son sabatistas, que también utilizan faldas largas. Sí. Adventistas, ajá. Bueno, los no sé. Los mormones también, o sea, hay varios que bueno, tienen, ellos ¿no? de trajecito, ¿no? Pero no, los hombres sí, pero los misioneros, pero las mujeres también utilizan faldas largas. Puede ser. Depende de cada iglesia, por ejemplo, en la mía, siempre nos dicen que vayamos vestidos como para como si nos estuviésemos vistiendo para algún evento importante. Entonces uno piensa, ¿no? En una fiesta de gala, un cumpleaños, un 15, no sé. Entonces va a sacar la mejor prenda que tenga de ropa en el armario o en o sea que no les determinan que vayan con falda. Claro, no. Ya. No. Entonces siempre, digamos, los domingos, que son los cultos familiares,
vemos mucha gente con traje, pero no es que los obligan, sino es por el motivo al que uno va a la iglesia, ¿no? Estamos en un festejo, entonces nos vestimos condecorosamente, digamos. Claro, como una ocasión especial que, bueno, te quieres sentir bien. Y el tema de los diezmos, perdón, así somos de curiosos. Oye, para que vayamos finalizando, porque ya estamos un poco con el tiempo en el podcast, pero un poco para conocer, ¿no? Claro, ¿qué es un diezmo? ¿Cómo es el diezmo? Bueno, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que uno percibe. Y eso es lo que se da de ofrenda o de diezmo a la iglesia. ¿Y eso a la iglesia? ¿Y eso a dónde llega? ¿A dónde va destinado para diferentes formas? Por ejemplo, con eso es lo que se mantiene la estructura de una iglesia. También de ahí se sacan los sueldos para los pastores, para la gente, digamos, que trabaja para la iglesia, para cualquier edificación o algún tipo de actividad. Es de ahí, digamos. Los músicos, tenemos el ministerio de música, el ministerio de danza. Entonces, ¿de dónde se compran los instrumentos para que sirva? Los de danza también. O sea que las sillas en las que nos sentamos también, digamos, ¿no? Entonces, todo es un aporte de todos. ¿Pero es obligatorio? Cuando... por ejemplo, yo no diezmo, porque tampoco tengo... Soy estudiante y no gano. Claro, porque no... Cuando trabaje. Ajá. Pero incluso en la Biblia igual dice, ¿no? Lo que dar sí es como que obligatorio, de acuerdo a lo que uno gane, digamos. No es que tienen que dar un monto en específico. Pero hay iglesias que sí reciben sueldos, ¿no? Estamos hablando de misiones internacionales, apoyo, o bueno, no sé si sueldos, pero sí reciben algún apoyo por ahí. Es el apoyo de otra iglesia, digamos, claro, ¿no? Internacionales, digamos, sí, por ejemplo, una de Bolivia va a recibir el apoyo de alguien más. Claro, es una jerarquía. Da mucho para hablar, la verdad, hay muchos temas que no conocemos y por eso también era tanto las preguntas, no era personal como decíamos, pero era para conocer más y para que la población, también los que nos miran a través del podcast, esperamos que sean muchos, sean los que conozcan también cómo funciona. Es un tema que no se habla y por eso lo queríamos tocar el día de hoy. Y no nos odien. Gracias Carly por haber estado y compartido con nosotros. Les digo que quiero finalizar diciéndoles que la salvación es personal y que no se dejen llevar así como no dejen entrar, no caigan en la religiosidad, sino que escojan un estilo de vida, dejen entrar a Dios en sus vidas y vean que se vive bien. Yo vivo bien, Dios. Si no me hubiese gustado, como yo les digo, yo vengo de un seno católico, si no me hubiese gustado, si hubiese visto cosas que la verdad no va conmigo, Dios, no hubiese seguido, pero he encontrado mucha estabilidad, mucha paz, que creo que mucha gente necesita, que no vive tranquila y demás, y yo vivo bien, yo vivo tranquila, vivo también aprendiendo de mi iglesia, me preguntan también, entonces ahora voy a volver a mi iglesia con un montón de preguntas para poderles responderle de la mejor manera también, para que la gente conozca y que no se deje llevar nomás por las apariencias, sino que vivan esa experiencia. Así que vayan a la iglesia. Gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de este podcast de Sin Filtros. Y brindamos con agua y nosotros con vino. Brindamos con agua. Y salud. Y salud. Salud.